Amén. Sean bienvenidos, nos ponemos de pie, por favor, para orar y depender de nuestro ayudador, el precioso y maravilloso Espíritu Santo que por fe habita en cada corazón de nosotros. Por favor, cierre sus ojos un momentito, Padre. Te damos gracias porque nos has permitido alabar y adorar tu nombre. Hemos reconocido el fluir de tu presencia en nuestros corazones y queremos, oh Dios, que tu palabra venga con poder a nuestras vidas y queremos tener sabiduría e inteligencia espiritual para recibirla y ponerla por obra. Sabiendo que los tiempos son malos, debemos estar sobrios, bien despiertos, sin que nos falte tu aceite, viendo que el día se acerca. Muchas gracias por tus verdades, dando la fe para que hoy esta palabra nos exhorte, nos dé dirección para caminar conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo te lo pedimos, mi Dios, que así sea en la vida de todos los que estamos acá y los que ven esta transmisión. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Qué importante es tener oídos espirituales para escuchar la palabra. Desde el momento que venimos con una actitud de fe para reunirnos y escuchar la palabra, venimos con el propósito de alabarle y adorarle, y ese momento, ese fluir, siempre Dios nos está hablando. Por eso hay que tener esa suma atención para no dejar caer a tierra ninguna palabra exhortativa que viene a través de la boca de los siervos, de las siervas que toman el privilegio de ministrar en esta hora. Es bien importante que podamos darnos cuenta que los tiempos son malos. La palabra del Señor nos dice que cuando los discípulos le preguntaban a Jesús sobre la finalización de los tiempos que estaban viviendo, el Señor les dijo que iban a haber ciertas señales, iban a manifestar ciertos eventos. Y precisamente estamos escuchando o estamos viendo mucho material que está fluyendo, que este 8 de abril va a haber algunos acontecimientos, pero no nos alarmemos, que lo que va a suceder el 8 de abril es un fenómeno que es antesala de cosas que van a suceder más adelante. Pero la iglesia, la que se deja instruir por la palabra, no debe estar temerosa por lo que está sucediendo, esos fenómenos, sino debe estar más ocupada de prepararse espiritualmente por lo que está por venir. Y lo que está por venir para la iglesia no es una catástrofe. Lo que está por venir para la iglesia que se ha preparado es que el Señor cada día está más cercana a su venida. Amén. El día se acerca. Y los que no estén preparados, entonces son momentos bien difíciles, eso sí. Pero para nosotros que hemos estado siendo exhortados es estar aplicados, que no nos falte la palabra, que no nos falte el aceite. No es una forma de hablar nada más, sino que la palabra nos anima para que estemos preparados. Por favor, abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, en la versión Reina Valera. Vamos a leer esta porción que es una palabra que tiene que venir a nuestras vidas como una exhortación. Ya estamos en 1 de Pedro 1:13. Si no trajo Biblia, lo puede leer. Le exhorto que traiga su Biblia. Amén. Exhorto que apunte, que escudriñe, para que usted pueda darse cuenta que lo que hablamos acá no es de nuestra sabiduría, sino de la sabiduría de Dios. Dice así la palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En esta porción de la palabra nos vamos a basar para ver la exhortación que el Señor nos hace como hijos amados. La primera exhortación que hace aquí la palabra dice que tenemos que tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento.
Y cuando la palabra nos habla de estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, nos está hablando de que tenemos que estar preparados en toda esta caminata de la vida. Desde el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, empieza una caminata para todos nosotros. Amén. Y si lo vemos desde el punto de vista bios, pues usted desde el día que aceptó al Señor, pues ya tiene otros añitos de más encima. Algunos se nos nota, amén. Aunque usted sea joven, algunos de ustedes los conocí jóvenes, ahorita ya los veo como casados algunos, amén. Y eso que la iglesia de acá es bien joven todavía. Pero algunos los conocí solteros, ahora están casados. Algunos los conocí sin hijos y los veo con hijos. A otros los conocí sin nietos y ya tienen nietos. Entonces hemos ido avanzando. Pero ¿cómo estamos avanzando espiritualmente? Eso vamos a hablar ahora. Por eso el tema de hoy se llama: hay que ser sobrios y hay que seguir los lomos de la mente. Amén. Amén. Tenemos que ser sobrios y hay que seguir los lomos de la mente para estar en esa sobriedad que el Señor requiere desde el momento que conocimos al Señor hasta el final. ¿Ven? En la palabra profética hoy nos recordó que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Bueno, entonces quiero explicar que esta forma de que el apóstol el apóstol Pedro recibió del Espíritu seguir los lomos del entendimiento. Entonces quiero enseñarle algo que va a ser bien importante para nuestras vidas, que lo creamos y lo apliquemos. Les voy a enseñar que en el hebreo la palabra seguir tiene una connotación bien importante. Vamos a aprender hoy. No le voy a decir que se aprenda el vocablo en hebreo porque hasta me cuesta pronunciarlo. Pero lo que significa la palabra seguir es ajustar, asegurar convenientemente. Entonces estamos hablando del entendimiento. Los lomos del entendimiento se refiere a la manera de pensar. Amén. Entonces el pensamiento de esta palabra espiritual es que hay que ajustar, oiga, ajustar, asegurar en forma conveniente nuestros pensamientos. Usted está aquí en el mundo, pero usted tiene que estar pensando en todo lo que se nos es permitido que se revele en nuestras vidas por la palabra, porque estamos perteneciendo, estamos hablando de un Dios que no hemos visto, de un Dios que es espíritu y es verdad. Estamos hablando de un redentor que murió y resucitó. Hay hechos históricos de que Jesús sí existió, sí murió, pero hablaba yo el domingo en Mazatenango que los judíos de alguna manera hicieron hacer caso omiso de la resurrección. Dice la palabra que cuando Jesús resucitó, los ancianos y el sumo sacerdote sobornaron a los romanos que estaban cuidando la tumba para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo del Señor, porque a Jesús lo señalaron de mentiroso. Si usted tuvo la oportunidad de escuchar la prédica del domingo, no le voy a preguntar porque no quiero que se me ponga nervioso, ¿verdad? Pero y póngase nervioso si no está escuchando la palabra. Porque es importante, porque todo lo que yo estoy predicando, ya sea en Mazate o acá, o donde me inviten a predicar, yo estoy hablando las verdades de la palabra. Y no puedo estar hablando más que el tiempo está apremiando a la iglesia. Amén. Y entonces nosotros tenemos que creer que el que resucitó dijo que volvería. Y el que dijo que volvería lo va a cumplir. Ahora nosotros estamos cumpliendo con ese gran privilegio de estar preparándonos para cuando Él vuelva. Entonces hoy la palabra nos dice que tenemos que tener seguido los lomos de nuestro entendimiento. Tenemos que ajustar, asegurar en forma conveniente nuestros pensamientos que tienen que estar ubicados, que el Señor vendrá y que el Señor ya dio
las características necesarias de la iglesia que se va a ir. El resto de la iglesia se quedará en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La palabra nos dice en Apocalipsis capítulo 7 que los que se van a quedar es una multitud de todas naciones, de toda tribu, de toda lengua, que es una cantidad que no se puede contar, dice la palabra. Yo le invito a que lea Apocalipsis 7 para que se dé cuenta. La iglesia que va a estar sobria es la que aprendió a ajustar sus pensamientos en el reino y teniendo éxito en la tierra. Oiga, qué importante, porque usted va a tener éxito aquí en la tierra, en su trabajo, en su profesión, en su quehacer, porque no se va a desajenar de sus actividades. El problema es que cuando no ajustamos nuestros pensamientos conforme a lo que Dios dice, entonces lo terrenal absorbe y hace insensible la mente y el corazón de las personas a las verdades de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces tenemos que estar entendidos que nuestra manera de pensar no nos va a absorber el enemigo a pensar solamente en lo material y no vamos a estar pensando en lo espiritual. Amén. ¿Estamos? Entonces de eso les voy a hablar hoy. Entonces, seguido los lomos del entendimiento implica que la verdad debe estar ligada a lo más íntimo de nuestros pensamientos y ser parte de nuestro estilo de vida. Le puse este concepto que usted lo puede leer, si quiere lo apunta y le sugiero que lo apunte. ¿Verdad? Entonces, cuando habla ceñido los lomos del entendimiento, ya le expliqué que era ceñir, y los lomos del entendimiento es en referencia a nuestros pensamientos. Entonces implica que la verdad es Cristo, que la palabra debe de estar ligada a lo más íntimo de nuestros pensamientos para que estos pensamientos sean parte de nuestro estilo de vida, sea parte de nuestro diario vivir. Recuérdese que la palabra dice, así como el hombre piensa, así es el hombre. Entonces somos producto de nuestros pensamientos. Todo lo que accionamos es conforme a lo que pensamos. Y si nosotros estamos dejando que la verdad revelada del Evangelio esté ligada a lo más íntimo de nuestros pensamientos, entonces será parte de nuestro diario vivir. Usted en su trabajo, ejerciendo su profesión, todo lo que pueda suceder, aquello que quiera provocar un enojo, aquello que quiera provocar un desliz en el pecado, aquello que quiera provocar alguna alteración de su vida espiritual, porque su pensamiento está ligado a la verdad de Cristo y a la verdad que Él ha enseñado, no caeremos en la trampa que el enemigo quiera ponernos. Amén. Entonces la iglesia se tiene que aplicar. Ahora, quiero que usted vaya conmigo, por favor, a la palabra, a 1 de Pedro 1:14. Vamos a leer el otro verso que continúa al verso 13, para que nos demos cuenta que a través de la palabra, el Señor quiere que nosotros como hijos tengamos una manera de pensar sobria, equilibrada en el espíritu. Que todo lo que hagamos en nuestra actividad terrena sea un pensamiento sobrio y equilibrado en el espíritu. Dice la escritura, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora, entonces, regrese al verso número 13. Mire lo que quiero explicar. El verso 13 nos dice que hay que seguir los lomos de nuestro entendimiento y ser sobrios, ¿sí? Para esperar por completo la gracia que se manifestará cuando Cristo venga. Entonces, en ese lapso de tiempo que usted está viviendo aquí en la tierra, tiene que ser sobrio, ceñido los lomos de su entendimiento, para alcanzar todo lo que el Señor quiere que alcance su iglesia cuando Él venga. Amén. Ahora, dice claramente la Biblia que usted y yo, a ver cuántos hijos de Dios hay acá. Entonces, como hijos obedientes,
Ya no debemos de vivir conforme a los deseos que antes teníamos. Entonces ahora, los que venimos un poco más kilometrados a los pies del Señor, tuvimos más tiempo de tener una vana manera de vivir. Aquí hay varios jóvenes. Ellos no tuvieron la oportunidad de vivir en los deseos de la carne más tiempo que nosotros. Si vemos desde el punto de vista mis años de convertido y mis años del mundo, pues y veo varios jóvenes que ni siquiera llegan a la edad que yo tuve perdido, ni el tiempo que tengo de convertido. No sé si me estoy explicando. A ver cuántos de ustedes tienen 34 años para abajo, de 34 años para abajo. A ver cuántos, levanten la mano. Entonces ustedes vivieron menos tiempo perdidos. Yo viví 34 años perdido. ¿Ven? Y tengo 30 años de convertido. Quiere decir que tengo casi el tiempo de vida de ustedes. Convertido. Aprendiendo a vivir cada día, siendo sobrio, ceñido los lomos de mi entendimiento, esperando la gracia que se va a manifestar cuando Cristo venga. Y quiero que usted hoy entienda que el lapso de tiempo que tiene usted de haber vivido en el mundo no sea la sombra ni el peso que le obstaculice su diario vivir, sino que hoy tenga una manera diferente de vivir. Ese es el regalo que Dios nos permite tener cuando nosotros creemos que somos hijos obedientes y que ya no debemos de conformarnos a los deseos que antes teníamos. ¿Cómo vemos la juventud hoy en este tiempo? Nosotros que somos padres de familia, vemos los jóvenes, no están pensando en tener una vida consagrada y santificada al Señor. Los jóvenes están pensando de cómo se divierten como que se fuera a acabar la vida. Y están pensando todas las cosas. Y cuando usted se da cuenta, cuando fue joven, usted vivió exactamente igual. Pero bendita sea la gracia y la misericordia de Dios que nos ha rescatado y ahora estamos viviendo a esa con esa esperanza bienaventurada que Cristo vendrá por una iglesia. Pero ahora, ¿cómo está usted utilizando su libre albedrío para tener sobriedad en su manera de pensar? ¿Cómo va a utilizar su libre albedrío para que sus lomos de su entendimiento sean enseñados, sus pensamientos sean ajustados convenientemente a lo que el Señor quiere? ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces ahora quiero hablarle de algo que también compartimos hace unos días, que cuando nuestros pensamientos empiezan a estar ligados a la verdad, entonces empezamos a ser sobrios. Pero el enemigo no se va a dormir para persuadir los pensamientos de nosotros. El enemigo va a actuar aún en nuestros sueños, va a actuar en todas nuestras actividades diarias para persuadirnos a no vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Y lo que Dios quiere es que nuestros pensamientos estén ceñidos, ligados a la verdad. Ahí le va a aparecer un concepto que estuve enseñando en la semana pasada en Mazatenango, que es bien importante que usted se lo grabe, porque esto sucede todos los días en la vida de nosotros, la persuasión diabólica. Esa persuasión diabólica es la intención deliberada de Satanás y sus demonios de modificar los pensamientos, actitudes, creencias o comportamiento de personas a través de la transmisión de mensajes bien definidos a la mente. Usted lo leyó, ¿ok? Entonces vamos a ver que una de las estrategias del enemigo es pasar desapercibido. Hoy en las iglesias ya no se habla del diablo porque dice, ¿por qué vamos a hablar del diablo? Pero la Biblia me enseña a mí que tenemos un enemigo, tenemos un adversario que se llama diablo, que se llama Satanás. Tenemos un adversario que dice la palabra que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Y lo hablamos acá no para tener miedo, sino para tener la seguridad, la confianza que el Dios que nos tomó como por hijos es el Dios que nos advierte sobre los peligros de que Jesús vino a dar vida, mas el diablo vino a robar, a matar y a destruir.
Pero sabe que mucha iglesia está paralizada, muchos creyentes están persuadidos pensando que es una exageración hablar del enemigo. Y yo quiero decirle en esta hora que el enemigo está más activo, está más despierto que muchos cristianos, no viendo el peligro, cómo su mente está siendo persuadida en una forma diabólica. Y entonces pensamos que el único endemoniado es el gadareno, y no se dan cuenta que muchas personas están siendo persuadidos diabólicamente. No hay una posesión diabólica, pero sí hay una persuasión diabólica en la vida de muchos cristianos. ¿No alguien dice amén? Eso es una verdad. Entonces cuando vemos este concepto, el Señor me lo regaló. Leyendo un poco de la palabra, leyendo lo que el Señor nos advierte. ¿Sabe por qué tomé este concepto? Porque ¿qué vino a hacer Satanás con Eva? Todos saben la historia. Satanás no vino a forzar para que se comiera el fruto del árbol del bien y el mal. No la forzó. Fue persuasivo. Fue astuto. Y la dejó. Pero la persuasión diabólica hizo que Eva usara su libre albedrío, tomara el fruto, vio que era bueno para comer, vio que era bueno para alcanzar sabiduría, fue agradable a sus ojos. Y me encuentro que Pablo dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces esta es mi preocupación. La persuasión diabólica está viniendo sobre la mente de muchas personas porque Satanás y sus demonios quieren modificar el pensamiento. Por favor, no sé si está el concepto ahí. Oiga, a modificar el pensamiento. Entonces dice la palabra, mire, ubiquémonos a modificar el pensamiento. Dice la palabra que el hombre quiere ser sabio en su propia opinión. Entonces, cuando oímos esa palabra y lo sabemos, a ver cuántos han oído que la palabra dice que el hombre quiere ser sabio en su propia opinión. Lo hemos oído. Entonces, cada hombre, cada persona quiere vivir su evangelio a su estilo. Quiere acomodar el evangelio a su propia conveniencia. Y si usted puso atención cuando la hermana Irene estaba hablando, cuando hablaba sobre Romanos, ella no me consultó, no me preguntó nada, ni yo le dije nada, sino que el Espíritu que mora en ella, que mora en mí, nos hizo recordar lo que dice Romanos capítulo 13. Dice la palabra que hay que despertar del sueño, viendo que el día se acerca, la noche está avanzada. Habló sobre el sometimiento de las autoridades. Hermanos, del primer sometimiento a la autoridad que tenemos que tener es a Cristo. Y entonces la palabra nos dice que el evangelio no lo va a llevar usted ni yo a mi propia conveniencia. El evangelio lo tenemos que vivir conforme a la voluntad de Él. Y por eso el Señor pone pastores en cada iglesia. Y hay de mí que como pastor yo le enseñe equivocadamente, porque tal vez puedo engañar y puedo persuadir y sin darme cuenta ser instrumento del diablo. Pero la palabra nos advierte claramente que en estos postreros tiempos habrían falsos ministros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Y cuando la verdad está revelada y caminamos con la revelación del evangelio, nos damos cuenta que hay multitudes de personas yendo a iglesias con doctrinas de demonios, con manipulación de las tinieblas, y no se dan cuenta. Pero si estamos hablando de la verdad del evangelio, ¿de qué manera se están modificando los pensamientos? No me voy a preocupar por los de afuera, me voy a preocupar por los que están acá, por los que el Señor ha enviado. ¿De qué manera está modificando el pensamiento que es una imposición de hombres, que usted tiene que leer la palabra,
que es imposición de hombres que usted traiga su Biblia, que es imposición de hombres que usted escriba, apunte, investigue, escudriñe, ore, adore al Señor. El Dios que yo predico me enseña que tengo que hacer eso. Perdone si no se equivocó de lugar. ¿O qué universidad va a aceptar a sus estudiantes que lleguen sin cuadernos, que lleguen sin textos? Le dan la bibliografía, algunos libros tienen que adquirirlos. Pues sí los pueden aceptar. El problema va a ser el resultado. ¿Es así o no? Pero en la iglesia nosotros queremos llevar el evangelio. Qué incómodo llevar Biblia, qué incómodo apuntar, qué incómodo hacer esto. Qué incómodo que el pastor me esté recordando cada rato. Usted tiene su libre albedrío. Yo solamente tengo que predicar la verdad. ¿Va a persuadir por el Espíritu Santo o se va a persuadir? Entonces hay un montón de cosas que vienen a la mente de nosotros, porque yo no sé qué está pensando usted. Espero que esté pensando bien de su pastor. Pero la palabra dice que usted debe escudriñar la escritura, debe meditar en la palabra. Y el enemigo dice, no, qué exagerar, qué exageración. Si todo el tiempo se ha hablado que Cristo viene y nunca viene. Por eso le decía a los hermanos en la rueda de oración que se levantó una estadística en Estados Unidos sobre en las iglesias cristianas, y era un alto porcentaje, como el 78% de cristianos no creen en la venida de Cristo. De los cristianos encuestados, el 78% no cree en la venida de Cristo. Yo espero en Dios que ningún genezareno deje de creer en la venida de Cristo. A ver cuántos de ustedes creen que Cristo ha de venir. Y sabe que viene por una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia que está preparada por el Espíritu. Entonces que el enemigo lo podamos reconocer, que no va a mover nuestros pensamientos, no va a modificar nuestros pensamientos, porque estamos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, están ajustados a la realidad espiritual, porque nuestro pensamiento tiene que estar ligado a la verdad. El enemigo va a tratar de desviarnos. No nos va a poner el pecado así a las claras, pero está trabajando para hacernos pecar, para hacernos desmayar, para hacernos claudicar. Pero hoy el Espíritu que mora en usted le va a ayudar para que usted empiece a llenar. Le voy a contar rápidamente lo que dice la palabra. Dice la palabra que cuando un espíritu inmundo sale de alguien, o sea, no va a pensar que esté habitando, pues, que esté fastidiando ese espíritu inmundo, queriéndolo desviar de su forma de pensar. Y se va el espíritu inmundo. Dice la palabra que se va por cierto tiempo a lugares secos, pero un día dice, voy a regresar a mi casa. Y cuando regresa a su casa la encuentra vacía, adornada y preparada. Dice la palabra que va por 7 peores que él y vienen y habitan. Queridos hermanos, es una bendición que usted esté acá. Pero con el desarrollo de la vida del ministerio, yo he visto hombres, mujeres que han sido enseñados en la palabra, pero en un momento determinado descuidaron su vida espiritual, se enfriaron, dejaron espacio vacío y su estado postrero vino a ser peor que el primero. Por eso que importante es que hoy le demos lugar al Señor para que nosotros podamos entender y comprender que el Señor nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, verso 4. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Satanás
Estamos leyendo todos, ¿verdad? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ahora, ubiquémonos. Usted está viviendo esperando la gracia que se va a manifestar cuando Cristo venga. Entonces hoy, este mensaje que usted está leyendo aquí de 2 Corintios capítulo 4, no se refiere a la gente inconversa de afuera, sino esta escritura está dirigida a la iglesia de Corinto. Esta escritura está dirigida hoy a Genezaret y dice que el Dios de ese siglo cega la mente que no aprendió a tener sus lomos ceñidos, ajustados, ligados a la verdad. Entonces viene el enemigo y dice que ciega la mente y son incapaces, oiga, de ver la gloriosa luz de la buena. Importante es que nosotros hoy podamos creer que el enemigo pudo haber estado persuadiendo, pero hoy la palabra tiene que venir y producir en nosotros la seguridad y la convicción de que tendremos la oportunidad de que la gloriosa luz de la buena noticia va a estar resplandeciendo en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, para no claudicar en la caminata que tenemos, de valorar con todo nuestro corazón que lo que ha sucedido en esta iglesia es que la enseñanza está fluyendo para prepararnos. Y en el día postrero nos vamos a dar cuenta que valió la pena sacrificarnos, valió la pena esforzarnos, valió la pena utilizar nuestro libre albedrío para ir a las escrituras. Y entonces, hermanos, le digo, yo no puedo predicar otra cosa más que el estar preparados para lo que está por venir. Hoy estamos viendo palpablemente todo lo que está sucediendo en el mundo. Hace unos días ayer creo que les mandé un video sobre todos los desórdenes que hay, todo lo que está el enemigo preparando para influir en nuestra sociedad. La iglesia tiene que estar valiente para que no sea inundada de toda la contaminación de maldad que hay. Van a haber fenómenos en los cielos. Va a haber un eclipse el 8 de abril, pero no es el final. Pero sí son señales para estar preparados, para estar sobrios, con los lomos de nuestro entendimiento ceñidos, viendo que ya está muy pronto la manifestación de nuestra gracia con la venida de Cristo. Que aprendamos a amar la venida de Cristo. Y si algo sucede antes de esto, y dejamos este mundo con la certeza y la convicción que la palabra dice que los que hemos muerto en Cristo seremos los primeros en ser levantados cuando Él venga. Amén. Ya que si morimos antes de tiempo, no se preocupe. O si estamos vivos, seremos levantados de un abrir, cerrar de ojos. ¿Creemos esto? Amén. Si usted no ha visto la prédica el domingo, yo le invito. Cuando la palabra nos habla de la resurrección, con esto voy terminando. La palabra resurrección viene de un vocablo griego que significa anástasis. Y esto significa, en el primer paso, cuando usted se bautiza en Cristo, en su muerte y en su resurrección, tiene el primer paso de la anástasis, o sea, levantarse de nuevo. ¿Sí? Y después dice la palabra que este término significa recobrar la verdad espiritual. Quiere decir que en el proceso que usted va viviendo está recobrando la verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad espiritual para usted como hijo de Dios? ¿Cuál es la verdad espiritual? Recobrar la verdad espiritual para usted.
es ser transformado a la imagen de Cristo. Porque para eso lo predestinó el Señor. Lo dice la palabra. Entonces, cada momento usted, cuando camina en el poder de la resurrección, está recobrando la verdad espiritual para su vida. Y es que el Señor dice que lo predestinó para ser transformado a la imagen del Hijo. A ver, alguien que rápidamente venga y me traiga Romanos capítulo 8, verso 29, rápidamente en la versión, ya sea Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera. Alguien que venga raudo y veloz acá. ¿En qué versión trae? Reina Valera. Romanos 8, 29. Amén. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre Amén. muchos hermanos. Amén. Dice la palabra que a los que antes conoció, fuimos predestinados para ser hechos a la imagen del Hijo. Entonces hay que nacer de nuevo. Y dice la palabra en Romanos capítulo 6, dice la palabra que nosotros somos uno en Cristo, en su muerte y en su resurrección para andar en vida nueva. Entonces, anástasis significa recobrar la verdad espiritual en nosotros. Y la verdad espiritual es que usted ni yo sabíamos que habíamos sido destinados para ser transformados a la imagen del Hijo. Mire, cuando yo anduve perdido en borracheras, en fiestas, en parrandas, yo pensando en eso. Por eso yo le decía, y ahora reconozco que en medio de la podredumbre, perdone la expresión, pero para que seamos más claros, en medio de la porquería en que estaba del pecado. Por eso dice la palabra que Él se humilló en los cielos y nos levantó del estercolero y nos hizo sentar. Cuando usted valora eso, que nosotros estábamos en la porquería y nos levantó el Señor. Y me dice, he lavado, he limpiado tus pecados y te predestiné para ser transformado a la imagen de tu Hijo. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio! Entonces yo tengo el derecho, usted también tiene el derecho de que esta verdad espiritual se restaure en su vida, en todo el trayecto, porque el Señor vendrá. Y entonces el último significado de anástasis significa ser levantado. O sea, va a ser levantado todo aquel hombre y mujer que recuperó la verdad espiritual en su vida, porque el Señor vendrá por una iglesia que dio al 100%. Ahora, ¿usted lo oye? Que caiga su corazón, que tenga la determinación. Espero que ninguno lo escuche, que le entre por acá y le salga por acá, sino que le caiga su corazón. Y no nos engañemos, esa es la verdad. No se me pongan nervioso cuando lo miro. Créale al Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Amén. Entonces, hermanos, el enemigo está trabajando, persuadiendo, pero el Espíritu Santo que mora en usted quiere que usted despierte, que esté sobrio, sus lomos del entendimiento ceñidos, pensamiento ajustado a la realidad de la verdad de Cristo, viviendo todos los días, sabiendo que Él vendrá. Amén. Por favor, póngase de pie en esta hora y digámosle al Señor, quiero ajustar y asegurar convenientemente mis pensamientos, tu verdad. Siento sobrio, esperando por completo la gracia que se va a manifestar cuando tú vengas. Y con sus ojos cerrados, usted conoce cómo ha llevado su vida como cristiano, la disciplina que ha tenido. El Señor nos da oportunidades. Siempre lo he dicho, hay dos verdades que repito. Dios no ha apartado su misericordia de nosotros. Dios ha sido bueno.
Muchos de los que estamos acá pasamos momentos difíciles. Fuimos librados de la mismísima muerte. Hemos sido librados de muchas situaciones difíciles. Y hoy tenemos que valorar el privilegio de ser sus hijos. Como hijos obedientes, vivamos conforme a la voluntad de Dios y que el enemigo no nos persuada para hacer las obras que hacíamos antes. Señor, aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro corazón. Te pido, Dios de los cielos, por la vida de todos los que estamos acá, para que nuestro entendimiento, para que nuestros lomos sean ceñidos con tu verdad. Señor, ya no estamos llamados a pecar, estamos llamados a valorar en el gran privilegio que tú nos das en esta hora. Señor, tú eres el Dios que nos habla con amor, porque tú no quieres que perezcamos en el camino, que nuestro entendimiento no sea cegado por el enemigo. Hoy estamos acá y hoy abrimos nuestro corazón con libertad para decirte, Señor, ayúdanos a que la luz gloriosa de la buena noticia nos siga alumbrando, que tu presencia preciosa y maravillosa nos dé ese carácter conforme a nuestros pensamientos ya en Cristo Jesús, de vivir una vida nueva, una vida diferente, una vida transformada, una vida gloriosa. Señor, no estamos llamados a estar nuevamente prisioneros del enemigo, alejados de la vida que tú quieres que tengamos. Señor, queremos tener una mente enfocada a ti, creyendo que todo lo terrenal será pasajero, pero lo que aprendemos a ver en el Espíritu es eterno. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a creer. Hoy hemos venido hasta acá convencidos que tú nos ibas a hablar, convencidos de la oportunidad que nos provees de creer en tu palabra, en creer en tus verdades. Muchas gracias, Señor. Límpiame, limpia mi corazón.